ICM, Casa de Oración Internacional, y el Ministerio de Consolidación presentan graduación de la 18ª generación de Consolidación. Dios bendiga a cada uno de los presentes. Me voy a permitirles presentar a cada una de las autoridades. Apóstol John Herlihy, presidenta y fundadora Pastora Shirley Calle de Herlihy, Pastora Saide Terán Cervantes, obrera y coordinadora Elsa Oyola Lucio, obrera y subcoordinadora Karina Galarza de Choes, maestros, alumnos y familiares presentes, a quienes nos acompañan en este día, sean todos ustedes bienvenidos. A continuación, presentamos a cada uno de los alumnos y su testimonio, y ellos nos compartirán lo que Dios ha hecho y está haciendo en cada una de sus vidas. Bendiciones, amados hermanos. Mi nombre es Orlando Rala y pertenezco a la iglesia ICM Casa de Oración. ¿Cómo recibí a Cristo? Bueno, yo recibí a Cristo por medio de mis padres, y hay una palabra que impactó mucho mi corazón, que es Mateo 19:14. Dice: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. También vino una visita de la pastora Lidia Zambrano, que dijo una palabra que mi corazón recibió a Cristo. ¿Y cómo era mi vida antes de recibir a Cristo? Bueno, mi vida antes era: yo no respetaba a mis padres, decía mentiras y peleaba con mis hermanos. Pero ahora, como Cristo entró en mi corazón, yo honro a mis padres, tolero a mis hermanos y no digo mentiras. Bueno, eso es todo, hermanos. Bendiciones, se me cuidan. Hola, me llamo Grecia Ogriala. Pertenezco a ICM Casa de Oración. ¿Cómo era mi vida antes de recibir a Cristo? Peleaba mucho con mi hermano y no lo respetaba. Ahora lo respeto y lo tolero un poco más. ¿Cómo recibí a Cristo? Por medio de mis padres y por la enseñanza de la hermana Teresita de ICM Casa de Oración, Escuela Dominical. Dios les bendiga, hermanos. Esto fue mi testimonio. Génesis Baque, tengo 26 años, un esposo maravilloso y 2 niños hermosos. Desde pequeños mis padres me inculcaron la fe en Dios, pero a medida que iba creciendo me alejé de la iglesia a la cual yo acudía. Durante la pandemia mi esposo escuchaba predicaciones a través de Zoom, hasta que un día él me invitó a escuchar junto a él. Eran tan bonitas las enseñanzas que decidí aceptar a Cristo como mi Salvador. Desde ese día sentí una conexión más especial con Dios. Empecé a escuchar alabanzas y a cantarlas, a sentir una paz que antes no había sentido. Mi compromiso con Dios es evangelizar a través de las enseñanzas de mis hermanos de la iglesia y de las pastoras. Quiero ser una gran predicadora de su palabra y poder llevar a más personas hacia su camino. Estoy muy agradecida con Dios de los cambios que ha hecho en mi vida y sé que de su mano vendrán grandes cosas. Le agradezco por la unión familiar que tenemos ahora y por todo lo bueno que da en mi vida. Hola, soy David Loor. Tengo 27 años, soy padre de familia y este es mi testimonio. Mi vida antes de recibir a Cristo era bastante desordenada, no le dedicaba mucho tiempo a mi familia, me la pasaba bebiendo casi todos los fines de semana y en fechas festivas. Pues desde que empezó la pandemia me invitaron a escuchar la palabra de Dios. Día tras día escuchaba predicaciones por medio de Zoom. Y en una de estas predicaciones hablaron sobre la parábola del alfarero, donde Dios nos dice que moldea nuestra vida poco a poco. Entonces este mensaje me llegó y desde ese momento recibí a Cristo como mi Salvador. Mi compromiso con Cristo es llevar una nueva vida y seguir escuchando la palabra de Dios
y aprendiendo más de la palabra. Después de recibir a Cristo, he dejado de hacer cosas que no le agradan a Dios y pues me he sentido con mucha paz por eso. Y ahora siento más unión familiar, pues doy gracias a Dios por aquello. Gracias. Amén. Soy Jacqueline Figueroa Ramírez. Les presento mi testimonio. Soy madre soltera, tengo 2 hijas, una de sangre y la otra de crianza. Bueno, mi vida antes de Cristo, decidí estar sola, empecé a trabajar y desde ahí empezó todo. Mi vida era desordenada y vacía, tratando de llenar el vacío de mi vida con amistades, fiestas y alcohol, siguiendo la corriente de este mundo, creyendo que todo aparentemente estaba bien. ¿Cómo recibí a Cristo? Desde ya Dios estaba tratando conmigo. Antes de la pandemia, escuchaba en mi celular alabanzas y predicaciones. Recuerdo un día miércoles que a mi nieta Leslie le dijo a su mamá, dice, mi mami ya que está escuchando, dice, canciones de Dios, le dijo a mi hija. Y le dijo a mi hija, dice, no la molestes. Alrededor de mi casa hacen culto desde que empezó la pandemia hasta ahora. Al terminar el culto, llegué a mi cuarto y me puse a llorar. Me puse a llorar y a llorar. Y dije, Dios, ya nada me detiene. Ya nada me detiene, quiero ir agarrada de tu mano. Tú ya sabes lo que yo he pasado en mi vida. Y mi decisión más importante es ser hija de Dios. ¿Cómo comprometí mi vida? Aceptando a Jesús, mi único Salvador. Junto a mis hijos José y Francis, haciendo la oración de fe el 5 de julio de este año. Puedo decir que el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. ¿Qué sucedió después de recibir a Cristo? ¿Cómo cambió mi vida? Fue un cambio tremendo, mis queridos hermanos. Me sentí libre, con paz conmigo misma. Dejé de tomar pastillas para reconciliar el sueño. Ya no tomo ni un medicamento ni bebidas alcohólicas. Y he notado un cambio en mi vida. Soy hija de Dios gracias a la misericordia, agradecida por su amor. Bueno, la verdad es que yo conozco de Jesús desde muy pequeña, pero por mi desobediencia y mi vida desordenada, pues hacía que me apartara una y otra vez. Mi vida antes estaba llena de mucho resentimiento y a pesar de que decía que perdonaba, pues el hecho de no afirmarme hacía que estos mismos resentimientos vuelvan otra vez. Y también tenía mucho orgullo en mi corazón. Pensaba que podía lograr y obtener cosas solo por mis esfuerzos y que no necesitaba de nada ni de nadie, solo mis esfuerzos y lo que yo podía o lo que yo quería hacer. Bueno, cuando me fui del país, me fui a trabajar, me fui a estudiar, pero se cerraron todas las puertas, hermanos, y no pude hacer nada. En una mañana que fui a tramitar mis papeles para poder estudiar, pues me negaron. Esa mañana lloré mucho, le pregunté a Dios qué estaba pasando, por qué me estaba pasando eso a mí, cómo iba a ser ahora, cómo iba a sobrevivir, cómo me iba a sustentar. Estaba sola con mi esposo y mi esposo solamente estudiando porque su estudio no le permitía trabajar en ese entonces. Y Dios habló a mi vida y me dijo, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, quien te esfuerzo, quien te ayudo, quien te sustento. Hermanos, me aferré tanto a esa palabra. Y en esa misma semana, hermanos, Dios me habló y me dijo, porque la paga del pecado es muerte. Eso impactó tanto mi vida que yo dije, tengo que cambiar. Entonces
me arrepentí, le pedí perdón a Dios y decidí cambiar mi vida. Hermanos, puedo decirles que desde ese momento, a pesar de no tener trabajo, ni mi esposo ni yo, nosotros hemos podido estar bien y no tener necesidad de nada, gracias a Dios. Actualmente mi esposo ya tiene trabajo y pues los resentimientos que yo tenía, pude perdonarme primero yo, pude llamar a las personas con las que tenía resentimientos y pedirles perdón y perdonarlas. Y la verdad es que ha sido de mucha bendición para mi vida porque he podido estar tranquila y he visto la mano de Dios en mi vida y en la de mi familia. Mi nombre es Javier Andrés Murillo Panchana, nací en un hogar cristiano, acepté al Señor a los 5 años y desde muy pequeño he sido instruido en la palabra de Dios. En un día, un culto especial donde asistía la pastora Shirley, en el tiempo de administración ella pidió que los jóvenes y los niños se levantaran para ser ministrados. Entonces yo me levanté y ella tocó mi cabeza y sentí la presencia de Dios, que era una sensación muy increíble, que no las puedo describir así con simples palabras. Y tomé la decisión de comenzar la ruta de crecimiento. Como primer paso decidí bautizarme hace 2 años y hasta el día de hoy le doy gracias a Dios por haber terminado ya las clases de consolidación y por aprender cómo tener una comunión con Él y cómo tener una mejor relación con Dios y poder aprender que Él tiene que ser el primero en mi vida. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Edgar Francisco Romero, pertenezco a la iglesia ICM, Iglesia Cristiana Misionera. Hoy vengo a dar testimonio de fe. Mis testimonios se basan en la vida de mi hija, que la tengo en Venezuela. Hace un mes mi hija me tenía atormentado, que se quería salir por la crisis que atraviesa mi país. Quería venirse de Venezuela y me estaba llamando para que le mandara el pasaje. Y yo, verdad que estaba también, porque yo entiendo, yo sé cómo está la situación en Venezuela. Y le quise decirle que se fuera, pero después me entró una visión que por qué le iba a mandar a una niña sola para Colombia. Entonces me puse a pensar y empecé, porque ella me tenía llamándome, todos los días que podía hablar con ella, era que le mandara el pasaje, que no quería estar en Venezuela. Y yo empecé a orarle a mi Señor, empecé a pedirle. Todas las mañanas empecé a pedirle para que le diera entendimiento, porque la vida el emigrante no es fácil, y una niña sola tampoco, mucho, porque yo soy emigrante y yo sé cómo es eso. Entonces empecé a pedirle a mi Señor, Señor, dame el entendimiento, Señor, dame el entendimiento, Señor, por favor. Empecé a pedirle, empecé a rogarle todas las mañanas, la puse en la vida de Dios, la puse ahí para que Dios le diera entendimiento. Gracias a mi Señor, mi hija entendió que no era el momento, que no era para ella venirse, que sabía cuál era el peligro que corría. Y ella misma me llamó, me dijo, papi, no voy a irme para Colombia, quiero irme para Ecuador, para donde estás tú. Anda mandándome el pasaje. Y yo, gracias a Dios, mi Señor obró por mí, escuchó mi ruego. Entonces ya, gracias a Dios, decidimos que ella se me viene con el favor de Dios en enero para acá, para Ecuador. Y todas las mañanas le sigo pidiendo a Dios, porque eres el que va a tomar la decisión, eres el que toma el control. Y sé que pronto mi hijo va a estar aquí conmigo, pero con el nombre de nuestro Señor Jesús. Ese es mi testimonio que vengo a dar. Gracias por escucharme y en el nombre de Dios, amén. Mi nombre es Marta Viviana Oyola Morales. Voy a dar mi testimonio de vida. Bueno, yo desde muy niña, mi abuelita, mi mamá, siempre nos enseñaban acerca de Dios, acerca del amor de Dios, acerca del respeto a Dios, ¿no? Pero ya a la edad de 12 años puedo decir que escuché hablar de ese Dios vivo, de ese Dios real, de ese Dios poderoso en una campaña a la edad de 12 años. Y desde ahí pues sentí como que un apego a las cosas de Dios.
sentí pues que algo me llevaba, me alaba, pero bueno, tenía 12 años, ¿no? En mi casa todos eran católicos, entonces se respetaba mucho esa creencia. Cuando ya pasaron los años, pasaron los años y sí iba a la iglesia cristiana, pues me llevaba mi tía Elsa María Oyola, que ella pues caminaba ya con Cristo, entonces me llevaba a la iglesia y yo escuchaba, ¿no? Cuando ya a la edad de 25 años, conocí de una manera más de cerca a Dios, pues tuve una conversación con la pastora Cirle, porque tuve la oportunidad de conocerla, y me invitó a su iglesia y yo fui a un culto dominical y acepté, ahí fui tocada por el Señor y acepté al Señor. Pues desde ahí pues mi vida se transformó totalmente. Mi vida pues igual en ese lapso pasaron muchas cosas en mi vida, pude ver el poder de Dios, la mano de Dios para conmigo y pues ya sentía esa seguridad en Dios, ya no tenía ese temor que yo antes tenía, siempre era una persona muy temerosa a todo, muy nerviosa a todo, yo pienso que era un espíritu que siempre me perseguía de temor. Pero ya con Cristo fue diferente, todos esos nervios se fueron, todo ese temor se fueron y así mi vida caminó con Dios. Sé que cuento con un Dios poderoso, cuento con un Dios que todo lo puede. Actualmente estoy pasando por una circunstancia, podría decir pues de salud, que sé y estoy convencida que Dios hará un milagro en mí y yo le digo a Dios que Dios se glorifique en mi vida para yo ser este testimonio vivo y real de lo que Dios hace, lo que Dios transforma, lo creativo que puede ser Dios en la vida de cada persona, ¿no? Que a veces nosotros los seres humanos creemos tan imposible, cosas tan imposibles, pero sabemos que si tenemos a Dios todo es posible para Él, todo es posible con Él, todo es posible. Yo le creo a Dios. Yo creo en el poder de Dios, creo en ese Dios omnipotente, creo en ese Dios soberano. Mi nombre es Ligia Mora, pertenezco a la iglesia ICM Casa de Oración. Yo les voy a relatar mi testimonio de fe, el cual me llevó a entregarme al Señor, o sea, a seguir los caminos de Él. Fue un momento donde yo había tenido una discusión con mi hijo, porque él se quería ir de la casa. Me hizo sentir muy mal en ese momento. Yo me acosté a dormir en la noche, que ya me sentía cansada después de haber venido de mi trabajo. Y en la madrugada me desperté con ese dolor de mi corazón, llorando, recordando las palabras de él que me dijo, que me dolieron mucho. Entonces yo cerré mis ojos y le dije al Señor que por favor me quitara ese dolor, que no quería sentir ese dolor en mi corazón porque me hacía sufrir mucho. En ese momento yo sentí un calor muy hermoso dentro de mí que me recorrió mi cabeza hasta los pies. Fue un calor muy acogedor que fue tan hermoso que lo sentí, que las lágrimas se me secaron de mis ojos y me sentí muy bien. A la mañana le escribí a mi compañera de trabajo, que es la hermana Francis de Ponguillo, y le dije que si ella me podía hablar del Señor, y ella me dijo que sí. Entonces en ese momento ella me comenzó a hablar del Señor y fue cuando yo decidí seguir los caminos del Señor, y ahora me siento bien, estoy tranquila y le doy gracias al Señor por haberme encaminado hacia su vida y llevarme Él de su mano. Mi vida era bien desordenada, tomaba, fumaba, me iba a bailes, era peleona, o sea, no tan peleona, pero bueno. No me gustaba que me tocaran a mis hijos, nunca me ha gustado que me toquen a mis hijos y por eso muchas veces peleaba, o a veces habían tantas cosas que por ahí ocurren, usted sabe, en la vida cuando uno anda, y la verdad eran bien mal habladas.
bien mal hablada, la verdad que bien mal hablada. Ahorita tengo uno que lucho aquí porque de que se amanece, de anochece, es la mala palabra en mi casa. Y entonces por eso son esas las discusiones que a veces tengo con mi compromiso. Y así sucesivamente, le digo sinceramente para no serle largo la conversa. Mi vida ha sido bien dura, recontra que dura. Imagínense qué dura sería la persona que se cría muchas veces en la calle, la verdad. Entonces, este es un poquito de lo que les estoy diciendo. ¿Cómo recibí a Cristo? Lo recibí ahora poco que estuve enferma con la pandemia, por el medio de los hermanos Zuluaga, por el medio de Zoom, que ellos estaban haciendo. El hermano Zuluaga sacó un parlante, dijo quién quería recibir a Cristo y la verdad, sin 2 veces dije yo. De ahí vino vino la pastora, el otro día me llamaron, vino la pastora Shirley, dijo que también así. Entonces me entregué por medio de Zoom completamente y aquí estoy. ¿Ya? Entonces, ¿cómo comprometí mi vida a Cristo? Comprometí mi vida a hablar a toda persona, a todo ser humano, hablar la palabra de Dios, dar testimonios de Él, dar tantas cosas de Él, que me ha hecho abrir los ojos, me han hecho abrir los ojos también, y el que no quiera abrir los ojos, bueno, será porque uno mismo no lo quiere. Pero aquí estoy por medio de la pandemia, mi Dios, yo lo recibí, estaba enferma, solamente Él que estuvo al lado mío. ¿Qué ha sucedido después de esto? Mi vida ha cambiado bastante, no tomo, no fumo, no insulto, a veces por ahí, no insulto como era antes, que a veces se me chipotea algo, que tengo que estarle pidiendo, la verdad, perdón a Dios. No puedo decir, ay no, esto no lo estoy haciendo, no, sí tenemos nuestras altas y sus bajas, y eso estoy luchando, trato de luchar, no trato de luchar, estoy luchando y bueno, trato de luchar también. Y no quiero cometer ya más errores conmigo en cada momento. Siento que Él está conmigo cada momento, cada vez que yo le pido y me ayuda, y estoy fortalecido por Él. Y las bendiciones que me están llegando, es bastante las bendiciones, y tengo que decir bastante de Él. Bueno, chayito, Dios me los bendiga a cada uno, y perdonen mi tartamudez y cómo estoy hablando, el nerviosismo, la verdad, porque usted sabe que esto es. Gracias, pastora Shirley, gracias, Karinita, gracias, señorita Oyola, y a la familia Zuluaga. Gracias. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Mi nombre es Isabel Emilia Borbor Morales. Vengo a dar mi testimonio de vida. Como yo cuando era niña, mi madre, mi abuela me enseñaron lo que es el amor de Dios, el respeto, el valor. Pero no como toda persona me gustaban las cosas de este mundo. ¿Cómo llegué a los pies de Dios? Bueno, llegué en una circunstancia familiar. Un sobrino que es como mi hijo, fue atacado por demonio. Él tuvimos esa situación. Gracias a la guía espiritual de la hermana Elcita, pudimos luchar, pudimos conocer el amor y el poder de Dios. Es ahí donde nosotros ganamos la victoria. Ganamos esa victoria que Dios nos dio, esa fuerza, ese poder, ese amor. Y al mismo tiempo Dios me habló a mi corazón de que yo tenía que perdonar a una persona. Lo perdoné, pude estar ahí tranquila, mi vida espiritual cambió, me siento tranquila. Mi vida cambió. Hoy mis hijos estaban sin trabajo, hoy están trabajando, a pesar de la circunstancia en que estamos, que no se encuentra trabajo fácilmente, pues pude pedirle al Señor, pude pedirle a Dios trabajo para mis hijos, y ellos consiguieron su trabajo inmediato. Vi también ese amor, vi ese apoyo de Él, ese amor infinito hacia mi persona. Actualmente también me dio esta enfermedad, el COVID. No fue a mayor,
salir de esta situación y me siento, estoy sana. Puedo decir que en Cristo lo puedo, todo, y podrán venir situaciones difíciles, pero sé que ahora cuento con Él. Amén. Luego de escuchar estos poderosos testimonios del poder de Dios que transforma vidas, Filipenses capítulo 1 versículo 6 nos dice que debemos de estar convencidos de esto, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Yo quiero abrir la Biblia con ustedes, quiero que vean Colosenses capítulo 1 y yo quiero de verdad darles esta palabra, esta semilla al corazón de cada uno de los que ahora mismo están listos para su graduación. Vean conmigo lo que dice Colosenses capítulo 1, versículos 9 en adelante. Vamos a tener este pasaje. Y dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Yo quiero dejar esta semilla a ustedes, a todos ustedes, quienes se han esforzado durante toda estos meses, durante todo este tiempo, es porque esta palabra en ustedes tiene que sembrarse para seguir creciendo en el Señor. Cuando dice la palabra en el verso 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. La responsabilidad del ministerio de consolidación es orar por ustedes. Nosotros oramos por ustedes. El equipo está orando por ustedes. El equipo se preocupa, está llamando, está enviando mensajes, ora, ayuna por cada uno de ustedes. Porque nuestra responsabilidad es ponerlos delante de Dios para que ustedes sigan creciendo. Ustedes son como una plantita que ha sido sembrada y tiene que ser cuidada, regada. Ustedes son como esos bebés recién nacidos que hay que darles el biberón para que beban la leche y crezcan fuertes, que no les falten los nutrientes. Ustedes son aquellos pequeños que la Biblia dice es nuestra responsabilidad, número uno y primordial para toda la iglesia, para nosotros los pastores, para todos los del equipo de consolidación, es orar por ustedes. Nada podríamos hacer nosotros si no presentamos delante de Dios a cada uno de ustedes. Es allí donde Dios opera, es allí donde lo que parece imposible se hace posible. Es allí donde realmente se conserva el fruto de amor, porque el enemigo buscará quitarles el interés de aprender. El enemigo quitará en ustedes el deseo de continuar, porque él sabe que cuando usted desconozca la verdad, usted es presa fácil para el error. Ahora, miren lo que dice en el verso 9. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual.
este pasaje de la Biblia dice que él pedía por sabiduría, por inteligencia espiritual, a fin de conocer la voluntad de Dios. Escuchen ustedes, nuevos creyentes o aquellos que están reconciliados y están siguiendo una ruta de crecimiento espiritual. Hay dos cosas muy importantes que usted tiene que aprender y es el interés de nosotros en Consolidación enseñarle. Número uno, que usted conozca a Dios. Número dos, que usted conozca su voluntad. Esas son las cosas principales de todo creyente. Pero ¿quién se las va a enseñar? Dios ha puesto personas que tienen inteligencia espiritual, que han desarrollado madurez, conocimiento en la palabra para enseñarles a ustedes. Somos un modelo, somos aquellos que somos los maestros responsables de darle la palabra de Dios. ¿Cómo usted va a conocer a Dios y cómo usted va a conocer su voluntad? Ello está en la palabra de Dios. ¿Quiénes se lo enseñan? Estamos para enseñarles, estamos para ayudarles. Y aquí, cuando se habla de conocimiento y sabiduría, el Señor lo que quiere decir es que usted no sea deficiente en esto. Usted no debe estar deficiente. La iglesia ICM Casa de Oración tiene una ruta para enseñarle a usted a crecer en la vida espiritual. No queremos personas que pasen años sentados en una iglesia sin conocer a Dios ni su voluntad. No queremos personas que estén en la iglesia solo como personas religiosas. Queremos creyentes que aprendan a conocer a Dios y amarlo de tal manera que todo lo que usted vaya a hacer sea agradar a Dios. La Biblia nos dice también que aquel que agrada a Dios, mis hermanos, nuestras peticiones son contestadas de Dios para aquellos que agradan el corazón de Dios. Lo dice su palabra. Porque ¿qué puede el Señor hacer por un hijo que conoce su voluntad y le agrada, sino complacerse él de ver a su hijo y él conceder las peticiones más profundas del corazón que se alinean a la voluntad de Dios? Ahora miren conmigo en el versículo 10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Hasta ahí me quedo. Escuche. Si usted tiene conocimiento espiritual, si usted tiene sabiduría e inteligencia espiritual, ¿para qué Dios se la da? ¿Para qué Dios se la da? Verso 10, para que ande como es digno. Cuando usted conoce la palabra de Dios, usted va a saber cómo andar. El que no conoce la palabra de Dios no va a saber. Yo me gozaba oyendo los testimonios de cada uno de ellos, desde los más chiquititos que enternecen mi corazón, del más jovencito que está allí, ¿verdad? Y también de los adultos. Cómo el Señor ha hecho grandes cosas en ellos y dicen, y yo antes fumaba, y yo andaba en esto, y yo hacía esto, ahora ya no. ¿Por qué ya no? Sencillo, porque Consolidación le enseñó la palabra de Dios y ustedes entendieron muchas verdades de las cuales por amor a Dios ustedes han estado obedeciendo. Dicen amén, reacciona iglesia, reacciona. Amén, amén. Usted ha cambiado por esa razón. Su vida ha sido transformada no por nosotros, sino por el poder de la palabra de Dios que usted ha escuchado. Ahora vean qué dice en el versículo 10, para que andéis como es digno. Nadie va a saber cómo andar, como es digno, a menos que conozca la palabra de Dios. Todo creyente debe asumir la responsabilidad de aprender la palabra de Dios, no esté lejos de ella. Cuando una persona está lejos de la palabra de Dios, significa que va a estar ignorando. Va a estar en ignorancia, no va a tener, como dice, inteligencia espiritual, va a tener ignorancia espiritual. Y la persona que tiene ignorancia espiritual es porque no estudia la palabra de Dios, no se prepara, no termina, no avanza. Entonces vive ignorando. Entonces está en un nivel de bebé y no crece. Así pasan años, 5, 10 años.
como creyente, pero si no se traza la meta de avanzar, de cruzar en la ruta, usted no está creciendo. Usted no es, eso es como cuando a los niños se les da puros chips, puros papitas fritas, que se les dan comida chatarra, como nosotros decimos, entonces como que se engordan, pero no tienen la comida sólida, no tienen la palabra de Dios. Aquí CM Casa de Oración está comprometido y comprometida cada una de nosotras, las personas que estamos en los ministerios, es de enseñarles a las personas con comida que los alimenta y los nutre. Es nuestra responsabilidad. ¿Cómo usted va a saber cómo andar en el camino del Señor? Conociendo la voluntad de Dios, con conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual. Si usted sabe lo que le agrada a Dios y usted le agrada a Dios, miren lo que dice aquí. Para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo, no en algunas cosas, sino en todo, no en poquitas cosas. El que ignora no puede agradar en todo, pero el que no ignora agrada al Señor en todo, en todo, en todo. Ahora miren más abajo. Llevando fruto en toda buena obra. ¿Cuál es la consecuencia? Aquí ya vamos a hablar de la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de las personas que están, escuchen, como dice el verso 9, que están llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, con sabiduría e inteligencia espiritual, conocen la voluntad de Dios y hacen la voluntad y le agradan a Dios en todo? ¿Qué va a pasar con ellos? Aquí hay 3 cosas importantes que voy a leer en el verso 10 y 11. Miren, verso 1, van a llevar fruto, fruto en toda buena obra. Toda persona que le agrada a Dios y le busca, ¿qué va a llevar? Fruto. No hay obras de la carne, hay fruto. Va a desarrollar el amor, el gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Ah? Y luego dice más abajo, y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, toda persona que está recibiendo la palabra de Dios va a dar fruto y va a seguir creciendo en conocimiento, ¿ya? Ahora, en tercer lugar, miren el verso 11. ¿Qué más va a pasar con los que siguen estudiando? La palabra de Dios dice, fortalecidos con todo poder. Si usted aprende la palabra de Dios, la estudia, está con nosotros, siendo guiados en esta instrucción de la palabra de Dios, usted, hermano y hermana, va a ser fortalecido. Usted no está solo. Los que se debilitan en la fe son aquellos que no tienen la palabra de Dios, porque no tienen cómo sostenerse. Pero los que tienen la palabra de Dios se fortalecen, porque la fe crece, porque saben en quién creen. Y luego dice que entonces, escuche bien, voy a repetir las 3 cosas, va a dar fruto, va a crecer en conocimiento y va a ser, ¿qué? Fortalecido en Dios. Y al final, ¿para qué? ¿Para qué va a tener todo esto? Aquí le dice en el verso 11 al final, para toda paciencia y longanimidad. Es decir, que usted va a convertirse en una persona paciente, ya no violenta, ya no iracunda, ya no irascible, ya no de esta manera, sino que va a ser más paciente. No estoy diciendo que tolere lo malo, sino paciente, va a aprender a controlarse a sí mismo. Una de las cosas más difíciles de controlar es controlarnos a nosotros mismos. Pues aquí la palabra la va a llevar a usted, a mí, hermano, hermana, a tener paciencia. Cuando dice longanimidad, quiere decir que usted va a tener una actitud correcta. La misma actitud cuando las cosas salen bien, la misma actitud cuando las cosas salen mal. Ustedes han visto a creyentes que cuando les pasan las pruebas, cuando todo está bien, están arriba como la espuma. Cuando todo va mal, también se caen con eso. Porque como no tienen la palabra firmada en el corazón y no están dando fruto y no crecen en el conocimiento, entonces son inconstantes. Las personas, escúchenme, que no aprenden la palabra de Dios, son las más propensas al error. Son las más propensas a ser arrastradas por doctrinas equivocadas y errores.
los inconstantes, como dice la palabra de Dios. Por eso el deseo de ayudarle a usted a aprender la palabra de Dios. Y va a tener que, dice verso 12, con gozo, dando gracias al Padre, el que ha sido instruido en la palabra de Dios. Mis hermanos queridos, tiene gozo, tiene alegría, porque sabe que ha creído en Dios. Dios le sustenta, Dios le fortalece, Dios está con usted. Usted no duda de Él, porque su fe se hace más grande, no en nosotros, en el Dios que usted ha creído, en el Dios que está escrito en la palabra, y usted va a permanecer en ese gozo del Señor. Y para terminar, solo leo los últimos 2 versículos. Dice, versos 12 al 14, 3 versículos, dice: con gozo dando gracias al Padre, gratitud, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Qué significa esto? Ya estamos en la luz, ya somos de la herencia del Señor. Y aquí dice el 13, el cual nos libró de la potestad de las tinieblas, porque ahí vivíamos. Oyeron los testimonios, oyeron cómo Dios los cambió. Aún los niños egoístas, decían ellos, ya no, mentirosos, irrespetuosos a los padres, ¿entiende? Y los más grandes en cosas más grandes, por supuesto. Entonces, aquí tenemos, verso 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ya no le pertenecemos al diablo, ya no estamos en oscuridad, estamos en luz. Y luego dice, y los ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Dónde están ahora ustedes? Ya no están en las tinieblas. ¿Dónde están ustedes? En el reino de su amado Hijo, hablando de Jesús, en quien tenemos ¿qué? Perdón, redención por su sangre y el perdón de los pecados. Por eso estamos aquí. El ánimo para todos ustedes es: sigan conociendo a Dios, sigan conociendo su voluntad, obedezcan y agraden a Dios en todo, porque ya no pertenecemos a las tinieblas, estamos en la luz, pertenecemos a Jesús. Siga creciendo. Tenemos una ruta. ¿Qué más tiene que hacer ahora? Seguir los discipulados, no se puede perder los discipulados. Y después de los discipulados, entre a la escuela de líderes. Los encuentros, la red de oración, todo lo que involucra crecer, están aptos para usted, disponibles. Y siga creciendo hasta que usted siga hacia adelante y el Señor le revele su santa voluntad en su corazón. El desafío está dado. Esto es solamente una etapa. Esto es solo una partecita. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo quiero verlos crecer. No se me quede bebé, no se me quede carnal, no se me quede enano y no se me quede ignorante de la palabra de Dios. Queremos verles crecer. Amén. No hay mayor gozo para nosotros que verlos caminar en la fe y en la palabra. Vamos a dar inicio a la ceremonia virtual de graduación. Con la autoridad que el Señor me ha dado y por haber cumplido todos los requisitos y los requerimientos para completar todo el módulo de consolidación en esta 18ª generación grupal, los investimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todos ustedes como señal de haber empezado y terminado esta etapa. Muy bien, coloque ahora sí su birrete sobre su cabeza. Eso. El Señor nos permitirá a algunos de ustedes ungirlos como pastores, como misioneros, como evangelistas, como profetas, maestros o apóstoles a las naciones. Dicen amén. Amén. Gracias, Dios, por este tiempo hermoso. Linda labor de cuidar a los nuevos creyentes, con amor, con esfuerzo. Gracias por los que avanzan, Señor. Sigue con ellos fortaleciéndoles y ayúdales a dar mucho fruto, Señor. Ayúdalos a crecer para ti. Gracias, Señor, porque pertenecemos a tu reino y no a las tinieblas. Señor, oramos en este momento
para que todos aquellos que están siendo hoy, Señor, reconocidos por su esfuerzo, Señor, sepan que tú tienes un plan perfecto y ese plan tuyo se cumplirá en ellos. Apenas empiezan y ahora, Señor, puedo decir que el que empezó la buena obra la terminará hasta el día del Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Bueno, gracias a Dios por su misericordia y su bondad. Puedo decirles a ustedes que hasta aquí Dios les ha ayudado a vencer y los seguirá ayudando en tanto que usted permanezca agarrados de la vid verdadera que es Jesús. Jesús es un modelo a seguir. Jesús es quien ha transformado su vida y pues Él quiere que siga escalando peldaños, como ya lo dijo la pastora Shirley. Hay un proceso de crecimiento espiritual que el Señor quiere llevarles. Así que estaremos orando siempre por ustedes, así como todas las otras generaciones, para que usted permanezca. Nunca se aleje de Jesús, venga lo que venga, la prueba que venga, en las alegrías, en el gozo, en toda situación. Siempre apóyese en Jesucristo, autor y consumador de la fe. Un abrazo desde acá, que Dios me les bendiga. ¡Vamos, José! Cielo, cantamos en la tierra, al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra, se canta en el cielo, cantamos en la tierra, al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra, al santo, digno, al cordero, que vive para siempre. ¡Wow! Miren, allí hay un... ¡Ay, qué lindo! ¡Miren, miren, miren! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Hay torta!